Señor que nos da la oportunidad, ¿cierto?, de estar frente a la palabra de Dios. Nunca está de más de recordar siempre que lo principal en un culto, ¿cierto?, cristiano es la palabra del Señor, porque en ella tenemos vida, amén. Dice la palabra en el Salmo ahí, pidiendo, ¿cierto?, la guía del Señor para que nosotros podamos ver las maravillas de su ley. Amén. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro o la carta de Santiago. Santiago, allá en el Nuevo Testamento, parte de las cartas universales. Qué gran contraste, ¿cierto?, que hemos tenido hoy día. Por una parte, hemos visto la vida de estos tres jóvenes ahí, incólumes en sus convicciones, sin transar, amén. Y por otro lado, Sansón, ¿cierto?, que era un joven que transaba a cada rato sus principios y sus valores, ¿cierto? Así que esperemos recoger sabiduría de esto, amén, y tomarlo para nosotros en la vida, amén, entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. En Santiago vamos a estar en el capítulo número 4, en los primeros 10 versículos vamos a estar situados, vamos a dar lectura a este texto y vamos luego a tratar hoy día el tema acerca de nuestra vida egocéntrica, egoísta, amén. Creo que estamos por diversas razones que tienen que ver con las ideas que han moldeado nuestra sociedad, nuestra cultura, en una época en donde una de las características más preponderantes de nosotros como personas es una vida un poquito egocéntrica, egoísta, centrada en nosotros mismos, o individualista, como pudiéramos nosotros también entenderlo, ¿ya? Y creo que la palabra del Señor tiene mucho que hablar acerca de esto, y creo que el capítulo 4 de Santiago es uno de los capítulos más buenos en cuanto a tratar nuestra vida egocéntrica, nuestra vida egoísta. Amén. No es normal empezar por el final, pero en el fondo el texto que vamos a tratar tiene mucho que ver con esta idea. Mientras más lejos estamos de Dios, más egocéntricamente se vuelve nuestra existencia, ¿cierto? Más egocéntrica se vuelve nuestra existencia. Mientras más cerca usted esté de Dios, entonces su vida, obviamente más desprendida de este egocentrismo que está calado en nuestros genes, ¿cierto?, como nuestra naturaleza pecaminosa, va a estar. Entonces, lo que Dios se empeña en decirnos en este texto es que simplemente nos acerquemos a Él y nos alejemos de nosotros mismos, ¿ya? Parece curiosa esta frase de alejarnos de nosotros, pero tiene que ver un poco con nuestros propios deseos, como comienza a decir aquí Santiago. Demos lectura a estos 10 versículos del capítulo 4. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos. Querido Dios, queremos rogarte, Padre, en esta oportunidad, Señor, que guíes nuestros pensamientos, Padre amado, para que nos ayude, Señor, a poder, Señor, escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Señor, guía mis propios pensamientos al enseñar, al predicar. Ayúdame, Señor, a ajustarme a tu norma de fe, Padre Celestial. Y también, Padre, a todos nosotros los que estamos aquí, que tu Espíritu Santo tenga plena libertad para obrar en nuestros corazones. Sea para salvación, Señor, o sea para santificación de nuestras vidas. Se lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Como dije, hermanos queridos, más cerca de Dios, obviamente más lejos del egoísmo, del egocentrismo. ¿Ven? Más lejos de Dios, más cerca de una vida egocéntrica. Esto tiene lógica desde el punto de vista bíblico porque esencialmente Dios jamás va a tener convivencia con el pecado. Por naturaleza, su naturaleza es santa. Hemos hablado un poco de la santidad de Dios y nos hemos dado cuenta de que finalmente Dios tiene como propósito para nuestra vida no solamente salvar nuestra alma de la condenación, sino que también santificar nuestra vida con el propósito sublime de que nuestra vida le dé gloria a Él. Y hemos entendido por la palabra del Señor que todo lo que Dios ha dispuesto en su creación, de hecho la idea de la creación misma de todo el universo es su propia gloria. Amén. Dicho de otra manera, Dios es el único ser en el universo que tiene el derecho propio de vivir centrado en sí mismo. Amén. Y de buscar su propia gloria. De tal manera que cuando nosotros en nuestra vida pecaminosa nos esforzamos para buscar nuestra gloria, estamos atentando en contra de esa solo derecho que Dios tiene en el universo. Amén. Y tiene que ver un poco con la idea y la inclinación que todo hombre tiene sin Dios de querer ser un pequeño Dios, ¿cierto? Que disfrute de alguna manera de glorias personales. Amén. Si bien es cierto, nosotros en nuestra vida terrenal y cotidiana, Dios permite que experimentemos ciertas, entre comillas, glorias, honras, ¿cierto? Y cierta vida que tiene que ver con eso. Pero aún todas estas cosas que de alguna manera representan honor para nosotros, aún esas cosas somos llamados como cristianos a tomarlas y dárselas como honor, ¿cierto? Y gloria al Señor. De tal manera que hay una frase que ocupa el apóstol que dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. ¿Hay cosas de que gloriarnos? Sí, hay muchas. Pero que esa gloria finalmente recaiga en nuestro Señor. Amén. Tal como decía Pablo, por ejemplo, el apóstol dijo en una oportunidad, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, finalmente, aún nuestros mayores esfuerzos, nuestros mayores, conquistas en la vida, aún aquellas cosas hemos de darle la gloria al Señor. Pero nosotros tenemos el grave problema que nuestra inclinación pecaminosa generalmente nos empuja a una vida egoísta, egocéntrica, en donde nuestra principal búsqueda es la satisfacción personal, es la realización personal, es la felicidad personal. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos en la vida van de acuerdo a este propósito. Y querámoslo o no, vamos viviendo poco a poco una vida obviamente egocéntrica. Amén. Y esta vida egocéntrica, a la luz del texto que hemos leído, hermanos, es una vida absolutamente lejos de Dios. Cuando Adán y Eva, la primera pareja creada por Dios, ¿cierto?
pecaron contra Dios obedeciendo a los requerimientos de Satanás. Nunca olvidemos que el ofrecimiento esencial de Satanás a Eva y a Adán, por ende, fue que comiendo de aquel fruto prohibido iban a llegar a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, esto despertó en esta primera pareja humana que tenía un libre albedrío absolutamente libre, ¿ya? Despertó esa codicia de poder, de trascendencia que el diablo les daba. Y por eso comieron, ¿ya? Y tal como pasa en todos los ofrecimientos del diablo, no consiguieron lo que había sido prometido, ¿cierto? Sino que sus vidas fueron absolutamente sacadas del contexto divino, y dice la Biblia que de ahí en adelante todos nosotros heredamos una condición pecaminosa y una característica, que estamos destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que el ser humano por sí solo, por su propia naturaleza, es un ser egocéntrico, egoísta. Distinto a las tesis que muchos plantean. Algunas veces se plantearon algunas tesis de que el ser humano, por ejemplo, Tomás de Aquino planteó en una oportunidad una tesis de que el ser humano había sido realmente afectado por el pecado original, sin embargo el intelecto no había sido afectado. Entonces, a través del intelecto tenía la posibilidad de conocer a Dios. Otros más, ¿cierto?, en la historia de la humanidad, ¿cierto?, han sostenido que esencialmente el ser humano es pecador, pero hay una parte del ser humano que no está afectada por el pecado, y esta parte podría ayudarle de alguna manera a conectarse con la divinidad. Pero la palabra del Señor, a través de un examen de ella, cierto, saludable, una interpretación saludable de ella, podemos darnos cuenta a todas luces de que el ser humano está absolutamente corrompido y absolutamente sin ninguna posibilidad de estar por derecho propio o por esfuerzo personal cerca de Dios. Todo hombre que nace en esta tierra nace separado de Dios. Todo hombre que nace en esta tierra nace absolutamente corrompido desde su raíz. Cuando hablamos de corrupción total en el ser humano, no estamos hablando, como es necesario especificar, de que cada ser humano es todo lo malo que pudiera potencialmente ser. No. Hay gente buena, hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Hay gente buena en la vida, que no conoce a Dios, que no es partidaria del Dios de la Biblia, y gente que usted moralmente, éticamente podría decir, esta es una persona buena, destacada por su bondad. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que aún nuestras justicias, delante de los requerimientos de Dios, de la santidad de Dios y de la justicia de Dios, esas justicias personales son como trapos de inmundicia. Ahora, ¿por qué, hermano mío, amigo mío? Es porque el ser humano necesita urgentemente y necesariamente, ¿cierto?, hacerse un contraste con la divinidad, compararse con los requerimientos que Dios tiene con nosotros. Porque cuando usted se compara con otro ser humano, es muy probable que se encuentre peor que otros o mejor que otros. Pero no son los estándares que nosotros necesitamos tener para evaluar nuestra vida, sino son los estándares de Dios. Y Dios exige una vida perfecta. Gloria al Señor, que hemos cantado un precioso himno, ¿cierto? Glorioso intercambio. Esa vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Es imposible vivir para un ser humano una vida perfecta. Cristo la vivió. Cristo hizo lo que Adán no hizo en el huerto. O en el desierto hizo lo que Adán no hizo en el huerto, ¿cierto? Adán y Eva cedieron a la tentación del diablo, pero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, venció en la tentación. Jesucristo tuvo una vida pura, santa, justa, y esa es la vida que
nos ofrece a nosotros, ¿cierto? Por la fe en Cristo. En Santiago encontramos uno de los problemas más frecuentes de nosotros como personas, como seres humanos y como cristianos. El contexto de la carta de Santiago, no olvidemos que trabajaba en sus labores pastorales en la primera iglesia cristiana que existió en Jerusalén, ¿ya? Por lo que vemos en la carta, fue una carta muy pastoral dirigida esencialmente a la conducta piadosa de los hermanos y que entendieran esencialmente que si profesaban una fe en Cristo, esta fe debía evidenciarse por obras en su vida. ¿Ya? Entonces siempre hay un llamado, por ejemplo, a la piedad, un llamado a la justicia, un llamado a la generosidad, un llamado a la pureza. Siempre hay un llamado a una conducta que refleje la fe verdadera en Cristo. Entonces, el capítulo 4 es parte de este llamado y es un poco el corazón de la carta porque nos dice, de alguna manera, o nos da la señal de que los problemas que existían en esta iglesia, ya sea problemas financieros, de cualquier índole, estaban arraigados en un corazón egocéntrico, egoísta. Y es la pregunta que plantea en el versículo 1. Del versículo 1 al versículo 3 tenemos por lo menos las evidencias de esta vida egocéntrica. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No olvide, Santiago está hablando a los hermanos de la iglesia. Amén. Esto implica la idea que en la iglesia habían conflictos y guerras, se ocupa ese término, para referirse a las diversas situaciones de conflictos que habían dentro de la iglesia. Estas guerras, estos conflictos que hay dentro de ustedes, estos pleitos que hay, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen? Entonces, hermanos míos, es un llamado a nosotros a un discernimiento correcto del origen de nuestros propios problemas. A veces nosotros desacertamos cuando decimos, bueno, ¿de dónde viene? Hay dos hermanos discutiendo, dos hermanos con diferencias, y a veces cuando queremos tratar ese tipo de problemas somos demasiado superficiales para tratarlo. De tal manera que muchas veces decimos, bueno, es solamente que no se quieren entender. Pero detrás de todo esto hay causas, y detrás de las causas hay raíces, ¿cierto?, que denotan un conflicto que es espiritual, esencialmente. En otras palabras, se repite lo que Cristo dijo como una idea bien importante, que todos los adulterios, las fornicaciones, los robos, toda la conducta del ser humano en sí, y hay un énfasis en la conducta mala ahí en las palabras de Cristo, tiene su génesis en el corazón. En el corazón. Podemos nosotros tratar las cosas a nivel de conducta, sí, pero hay un problema en el corazón que tratar. Y es donde se originan todas estas guerras y pleitos, dice Santiago. El problema no son las guerras en sí, aunque son un gran problema, ¿cierto? O los conflictos interpersonales. Son un gran problema, causan mucho problema cuando dos hermanos, o cuando dos grupos de hermanos, cuando dos familias, etcétera, etcétera, podemos llevar esto al plano familiar, al plano matrimonial. Cuando existen conflictos dentro de un grupo, de una relación, entonces nosotros sería infructuoso apuntar solamente a la conducta. Y que simplemente nosotros digamos, bueno, ya no peleemos más y todas esas ideas que generalmente tenemos de la cultura, ¿cierto? Que el tiempo borra las heridas y muchas otras cosas, ¿cierto? Pero no pesquisamos las raíces en un origen espiritual. En el corazón hay un problema que nos está llevando a generar nuestros problemas hacia afuera de conducta. Santiago dice, hay guerras entre ustedes, hay pleitos, hay conflictos. ¿De dónde vienen estas cosas? Y comienza a trazar un camino, Santiago, hasta llegar a la verdadera raíz del problema que es tratada, obviamente, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Veamos primero las
las evidencias de este problema raíz. Las peleas, los pleitos. Dice versículo 1 del capítulo 4, ¿acaso no vienen de vuestras propias pasiones? Ahí dice de vuestras pasiones, pero la idea es de vuestras propias pasiones, que dice que combaten en vuestros miembros. La idea de Santiago y del Señor aquí en el versículo 1 es decir, en su vida, en su corazón, en sus miembros, existen pasiones que en otros textos es reemplazada con la palabra concupiscencia, que tiene que ver con este deseo pecaminoso de generalmente estar inclinado a hacer solo lo malo. Que cuando queremos hacer algo tenemos un pensamiento, ¿cierto?, de hacer lo incorrecto. Como dijimos delante el caso de los 3 jóvenes, ¿cierto? Normalmente la conducta de nosotros es, bueno, salvarnos de la situación. ¿Qué le hubiésemos dicho nosotros a Nabucodonosor? Bueno, ya, pero que no lo sepan, ¿ya? Sí, pero vamos a hacerlo, pero realmente nuestro corazón no está ahí. Y empezamos a tratar de moldear las cosas de tal manera que nosotros parezcamos que estamos haciendo lo bueno, aunque estamos haciendo algo malo. Hay una inclinación natural en nosotros a tener como primera respuesta natural hacer lo malo. Hacer lo malo. Por eso es tan difícil llevar a cabo muchas veces mandamientos como el Señor cuando dijo, si te pegan en una mejilla, con la otra. Suena simple, pero no es sencillo. Tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, porque la primera reacción de alguien, aunque sea cristiano, que recibe una bofetada en la mejilla, seguramente es dar respuesta no con una bofetada, sino que, ¿cierto? Cuando alguien te dice una pesadez, hay una inclinación natural a decir otra y qué sé yo, hay pasiones en nuestros miembros que están ahí y que de alguna manera generalmente nos llevan a tener malas respuestas a las cosas que vivimos cada día, cotidianamente en la vida. Por eso hay tantas peleas en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con los hermanos. Siempre todas estas cosas tienen que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, las pasiones que combaten en nuestros miembros. En resumen, amigo mío, hermanos míos, nosotros, según la Biblia, no somos buenos por naturaleza. No somos buenos por naturaleza. Tenemos una inclinación a hacer lo malo. Y ese es el grave problema de nosotros como seres humanos. Somos pecadores, dice la Biblia. Esta condición pecaminosa nos lleva al infierno, nos tiene toda la vida bajo la ira de Dios, a menos que, reconociendo nuestra condición, miremos al Jesús crucificado y entendamos que Él, quien vivió una vida perfecta, pagó por nuestros pecados y murió para tomar nuestro lugar y perdonarnos, como dice la Biblia, de toda maldad. Cristo es la esperanza de todo pecador. No existe esperanza en un cambio de conducta. No existe esperanza en un cambio de patrones, ¿cierto?, de vida. Existe una esperanza cierta en Cristo solamente. Porque Cristo solamente puede llegar a donde está la verdadera raíz del problema, que es nuestro corazón. Hay una palabra en Jeremías que es clara, que dice, el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué dice el Señor? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, ¿cierto? Entonces, Dios es quien puede obrar primero en el lugar donde ningún ser humano puede obrar y a los niveles de conflicto que ningún humano puede tratar para dar los resultados que ninguna experiencia humana puede dar, como la salvación del alma, como la santificación. Entonces aquí vemos a un grupo, hermanos, que tiene graves problemas entre ellos,
serios problemas, pero que no entienden cuál es el origen de esos graves problemas que tienen. Entonces Santiago dice, como primer paso entendamos que hay pasiones que combaten en nuestros miembros. Hay una naturaleza pecaminosa que nos empuja a siempre tener problemas. ¿Amén? Debemos asumirlo. ¿Amén? Porque cuando yo tengo un problema con alguien, con un hermano de la iglesia, debo acordarme de esto. Cuando me acuerdo de esto, ¿sabes lo que puedo tratar en mi corazón? La actitud de creerme algo más que el otro. Algo más que el otro hermano. Y yo tengo la razón, pues, hermano, ¿cierto? Está equivocado. Entonces yo trato de imponer mi razón. Hermano, yo también soy pecador. Entonces mi naturaleza pecaminosa es la que me lleva, ¿cierto?, a tener estos conflictos. ¿Cómo se expresa esta naturaleza pecaminosa en mi propia vida? Versículo 2, ¿qué dice? Codiciáis. ¿Qué más dice? Ardéis de envidia. ¿Qué más dice más adelante? No tenéis lo que deseáis. Entonces, aquí hay un dato importante que Santiago nos da para referirse a los problemas que estaban existiendo en su iglesia. Dice, los problemas tienen que ver con su naturaleza pecaminosa, obviamente, pero hay envidias que están generando problemas. Hay codicias en los corazones que están generando problemas. Hay un deseo ferviente de alcanzar, de tener. En resumen, toda esta pecaminosidad de los cristianos, del ser humano, se estaba dejando ver a través de las envidias, las codicias, y esto estaba generando, obviamente, distintos problemas. No tenemos puntualizado cuáles eran los problemas que estaban viviendo estos hermanos, amén, pero sí Santiago da en el clavo para decirnos la codicia, la envidia, el deseo pecaminoso en sus corazones está llevándolos a tener frecuentes y grandes problemas entre ustedes. Codiciáis. ¿Y qué pasaba? No tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Alcanzar. Combatís y lucháis. ¿Pero qué pasaba? Pero no tenían lo que deseaban. ¿Por qué? Porque no pedían. No sé si entiende la dinámica de lo que está diciendo Santiago, pero tiene mucho que ver, y de hecho Santiago, hermanos míos, la enseñanza de Santiago está muy, muy conectada a la enseñanza de Jesús. Usted en varias partes de Santiago va a tener conexiones con el Sermón del Monte, con las parábolas, siempre. Hay una conexión, pero permanente, con la enseñanza propiamente tal que Jesús hizo. Cuando Jesús nos enseñó acerca de nuestra relación, por ejemplo, con los bienes de este mundo, en muchas oportunidades nos dejó claro el asunto. En una oportunidad dijo, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, la vida del hombre, su valor, su plenitud, nunca puede basarse, y no puede, de hecho, en la cantidad o la abundancia de los bienes que posee. Por lo tanto, el materialismo es un camino infructuoso para llegar a ser pleno en la vida, en el fondo. En otra oportunidad dijo, ¿cierto? Ustedes preocúpense primeramente de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás necesidades, que dice, serán añadidas. Entonces siempre Jesús tuvo un llamado a una dependencia absoluta en lo material de su provisión, para que nuestro enfoque, nuestro corazón estuviera plenamente en Cristo y en sus mandamientos, en una vida que le glorifique a Él. Entonces nuestro corazón debiera estar enfocado en nuestras necesidades espirituales, en los requerimientos que Dios tiene con nosotros.
Y en palabras sencillas, Cristo dijo, de todo lo demás, yo o el Padre se va a preocupar. Pero aquí en el capítulo 4 de Santiago vemos todo el cuadro dado vuelta. Vemos a personas que por su codicia, su envidia y su deseo de estas cosas, ¿cierto?, pecaminosos, estaban teniendo problemas. Y por algo, ¿cierto?, los resultados que tenían. No podéis alcanzar, no tenéis lo que deseáis. Qué terrible, hermano, es vivir como cristianos empeñados o esforzados en la vida por algo que Dios jamás va a dar fruto. Que, dicho en otras palabras, qué triste es entregarnos a una vida de empeño y esfuerzo en algo que simplemente Dios no tiene el interés de producir fruto ahí. ¿Quiere decir esto que Dios no valora ni retribuye el esfuerzo? No quiere decir eso. Está hablando de un corazón, no olvide, egocéntrico, centrado en sí mismo, viviendo para sí mismo, lejos de Dios. Dios nunca va a prosperar nuestros esfuerzos, ni aún nuestro trabajo, ¿cierto?, cuando estos están centrados en un interés personal, egocéntrico, codicioso, avaricioso, sino que Él lo que quiere es que nosotros podamos centrar nuestra vida en Cristo y su gloria. Cuando nosotros centramos nuestra vida en otra cosa que no es Dios o Cristo y su gloria, hermanos míos, sufrimos. Y sufrimos mal. Pero cuando ponemos a Dios como el centro de nuestra vida, a Cristo como el centro de nuestra vida y la cruz de Cristo como el centro de nuestra dinámica espiritual, entonces igual sufrimos, pero con gozo, con la experiencia de estar glorificando a Dios, que no es una mera sensación emocional, sino que es realmente un estado espiritual de paz, un estado espiritual de tranquilidad, entendiendo que yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Y en esa mente que Cristo nos pidió, diciendo, primeramente busquen en el reino de Dios su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Ustedes no reciben nada, dice el versículo 2, porque no pedís. Y esto se está refiriendo esencialmente a una enseñanza de Cristo. ¿Tienen necesidad? Dijo Cristo, pidan al Padre. Pidan al Padre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le dice a los discípulos, ¿cierto?, le pide un pescado, ¿cierto?, le va a dar una serpiente? ¿Quién de vosotros que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? Ninguno. Si nosotros, o si vosotros, dijo Cristo a los oyentes, siendo malos, ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial va a dar buenas cosas a los que le pidan. Por tanto, nuestras necesidades, dice la palabra de Dios, van a estar cubiertas desde el punto de vista de mi dependencia por fe en la provisión de Dios. Pero aquí vemos gente empeñada en luchar, en alcanzar, ¿me entiende? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos falla a nosotros cuando nos metemos en esa vida? Es que ponemos nuestros intereses como el centro de nuestra dinámica de vida, y no a Dios, y no su voluntad. Y en medio de esa vida egocéntrica nos acordamos y comenzamos igual a pedir. ¿Y qué dice Santiago, versículo 3? Claro, ustedes piden. ¿Pero qué dice? No reciben. ¿Y por qué no reciben? ¿Qué dice? Porque pedís mal. ¿Y qué implica el pedir mal? Para gastar en vuestros deleites. Hay una traducción que agrega, ¿cierto? Hay otra palabra que lo clarifica mejor, para gastar en vuestros propios deleites.
Finalmente, ¿qué es lo que deseaban cubrir estos hermanos que estaban teniendo problemas entre ellos y estaban llenos de codicia y llenos de... ¿Cuál era su enfoque? Cubrir y satisfacer sus propios deleites. Esto es algo que obviamente afectaba y afectaría la comunión de esta iglesia y afecta a la comunión de cualquier tipo de iglesia. Porque afecta la comunión con el Señor, afecta la comunión con el entorno también, afecta. Y vamos a ver que con Dios no solamente afecta, sino que se interrumpe la comunión. Entonces el enfoque hasta el versículo 3 es vuestros propios deleites. Y aquí podemos plantearnos una pregunta a nosotros. ¿En torno a qué gira nuestra vida, nuestra existencia? Nuestra vida cotidiana. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué funcionamos así? ¿Por qué emprendemos lo que emprendemos? ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Por qué? ¿Es acaso para gastar en nuestros propios deleites? Son nuestros propios deleites y no necesariamente está hablando, cuando habla de deleite, de vivir una vida hedonista basada en mis placeres. Está hablando de el enfoque en mí mismo. Hermanos, hay muchas cosas que podemos resumir de la vida cristiana, pero hay algo que interesante en donde podemos resumir claramente la vida cristiana. Es una vida centrada en Dios y centrada en los demás, pero nunca en mí mismo. Cuando se le acercaron a Jesús diciéndole, Maestro, háblanos de cuál es el mandamiento más grande de todos que existen en el Antiguo Testamento. ¿Qué le dijo Cristo? El más grande mandamiento es este: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primero y más grande mandamiento. Y mire lo que dijo después. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la prioridad en mi amor, en mi enfoque, es Dios. El segundo en importancia son los otros. Y yo no tengo necesidad mucho de aprender a amarme a mí mismo, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene un gran amor por sí mismo. En general, somos criaturas centradas en sí mismas. El Señor Jesucristo nos enseñó que la vida plena para un creyente siempre es una vida conectada con Dios y conectada con los demás. Pero nunca habla de una vida conectada a nosotros mismos teniendo plenitud, sino que solamente encontrando conflictos. Versículo 4. ¿Cuál era la causa de esta permanente deseo de gastar y satisfacer mis propios deleites? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es, ¿qué dice? Y aquí comienza a hablar de otro tipo de causas un poco más profundas. Ya sabemos las causas superficiales, había envidia, codicia, pero hay algo que había, ¿cierto?, más allá de esta envidia, de esta codicia. ¿Y cuál era? Un amor al mundo, que lo expresa Santiago en una amistad, en una relación con el mundo. La palabra mundo aquí es la palabra cosmos, que implica la idea del sistema del mundo, sus valores, su cultura, sus ideologías. Por lo tanto, de lo que está hablando Santiago es que toda esta codicia, envidia, era la consecuencia de personas que estaban, ¿cierto?, con una profunda relación, ¿cierto?, y obviamente amor, de los valores que tenía el mundo, la ideología que tenía el mundo.
la moral que tenía el mundo. Entonces, ¿por qué generaban codicia en ellos? ¿Por qué había envidia? Porque realmente eran movidos por todo lo que amaban en el mundo. Dicho de otra manera, era la cultura la que estaba guiando sus corazones. No Dios y su palabra. Por eso es que, claro, llegan a la codicia. Hermanos, cuando nosotros nos dejamos guiar por la cultura, realmente vamos a encontrar este tipo de manifestaciones en nuestra vida pecaminosa. ¿Por qué codiciamos las cosas de otros? ¿Por qué envidiamos a otros? Simplemente porque esa envidia y esa codicia tiene su raíz en nuestros valores culturales. Porque pensamos, por ejemplo, que si yo tuviera el auto que el hermano tiene, ¿cierto? O la familia que el hermano tiene, o el hermano, pucha, me gustaría. Y sabe que eso nos mete en problemas. Empezamos a deformar nuestro propio concepto de vida cristiana. ¿Sabe que hay hermanos que sufren mucho porque no tienen, tal vez, por ejemplo, una relación matrimonial como la tienen los otros hermanos de al lado, que se sientan en la silla de al lado? Y sufren por eso, pero no sufren por sus conflictos matrimoniales, no sufren por su pecado, sufren porque no logran, ¿cierto?, digamos, imitar o copiar ese estilo de vida. Entonces finalmente sufren por ellos mismos. Es como cuando hablamos del crecimiento cristiano. Algunos quieren madurez espiritual porque realmente quieren crecer y ser alguien dentro de la congregación. Entonces hay motivaciones que no tienen que ver con la santidad de Dios. Hermanos, la cultura puede mover nuestros corazones e impulsarnos peligrosamente a una vida de pecado. Cuando yo veo, ¿cierto?, que la cultura tiene ciertas ideas en cuanto al éxito, en cuanto a la realización personal, en cuanto a la felicidad, y yo sigo esa cultura, hermanos míos, tenga por seguro que voy a encontrar un corazón dentro de poco lleno de codicia, lleno de envidia, lleno de deseos malos. ¿Por qué? Porque hay algo que me está empujando. Y no es la santidad de Dios, no son las Escrituras, no es el Espíritu Santo, son los valores de este mundo, son la cultura de este mundo, la influencia de este mundo. Pero cuando yo entablo amistad con el mundo en ese sentido, la Biblia dice que yo en ese momento me constituyo enemigo de Dios. Y sin quererlo, por decirlo de alguna manera, estoy pretendiendo vivir una vida cristiana sin entender que estoy siendo enemigo de Dios en ese momento. ¿En qué términos enemigo de Dios? ¿Pierdo mi salvación? No. En términos de que Dios se opone a todo lo que yo de alguna manera quiero hacer muchas veces. Lo que pasaba aquí. Ustedes codician y no tienen nada, piden y no pasa nada. O sea, tratan y nada. ¿Por qué? Porque hay un Dios oponiéndose a ti. Porque tú quieres vivir una vida centrada en ti mismo. Por los valores mundanos que te están impulsando en tu mente a vivir esa vida. Por los valores de la cultura. Hermanos, no hagamos caso de los valores de la cultura. Hagamos caso a cómo es Dios. ¿Y qué es lo que requiere Dios de nosotros? No nos hagamos una mala imagen de Dios como el hermano nos decía delante. En una oportunidad, me acuerdo, yo tenía había una hermana en una iglesia que me decía, yo creo que a Dios cada uno de alguna manera lo conceptualiza. Para algunos Dios es una autoridad, para otros Dios es un Dios bondadoso. Para mí, yo he decidido, así me lo digo, yo he decidido que para mí Dios sea mi amigo. Así que cada mañana le digo, oye compadre, ayúdame hoy día. Y uno dice, uy, tiene sentido, pero hermano, los valores de la cultura del mundo están moldeando la forma de pensar de esa persona.
Pero cuando tú vas a la palabra del Señor, ahí Dios te moldea por su palabra. Y entiendes a Dios a través de cómo su palabra lo muestra, ¿cierto? Hermanos, si tú quieres ser amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Entonces una vida egocéntrica no solamente causa conflictos visibles, sino que es la muestra de una mala condición espiritual, lejos de Dios, más cerca del mundo. Pero hay una causa radical que nosotros debemos notar acá como muy importante. ¿Cómo se generó este apego más a la cultura del mundo? ¿Cómo se generó esta envidia, esta codicia? ¿Cómo empezó todo? Versículo 6 en adelante, las causas radicales. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, ¿qué dice? Dios resiste a los soberbios. Note que está conectado con ser enemistado con Dios. Dios resiste, se opone a los soberbios. Y aquí podemos ver una de las principales causas. La envidia, la codicia, los conflictos en la vida, nosotros podemos de alguna manera trazarlo hasta nuestro corazón y decir, en mi corazón hay una soberbia. Eso implica la idea de no querer someterme a Dios. ¿Amén? La soberbia tiene que ver con no querer someter mi vida a Dios. Yo puedo ser un hombre soberbio y ser simpático. Entonces a veces la soberbia pasa colada, ¿cierto? La soberbia tiene que ver con una condición del corazón, más que con una actitud. Bueno, obviamente genera actitudes, pero en mi corazón puede haber tanta soberbia que simplemente jamás voy a enrielar mi vida en lo que Dios me pide, sino que siempre voy a estar viviendo una vida a mi propio antojo, a mi propia pinta, tratando de amoldar a Dios a mí y no yo de amoldarme a Dios. Dios resiste a los soberbios, eso debemos entenderlo. Si yo soy un soberbio en mi corazón, Dios me va a resistir. Dios me va a resistir simplemente. A Dios no le interesa tanto mi éxito como mi santidad. A Dios no le interesa tanto mi realización personal como mi justicia delante de Él. Y todas aquellas virtudes que yo pudiera expresar en mi vida parten de una actitud y un corazón humilde. Pero cuando en mí hay soberbia, entonces todo aquello, ¿cierto?, comienza a transformarse en pecado. Dios resiste a los soberbios, hermano mío. Resiste a los soberbios. Pero Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Tenemos que aprender bien lo que es la humildad. La humildad no es ser mojigato. La humildad parte en el corazón. El de entender cuán miserable soy y cuánta necesidad tengo de ese Dios tan grande. Cristo habló de la humildad cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es el que se considera, ve su condición espiritual y se considera en bancarrota. Y delante del Señor lo único que puede pedir es misericordia y gracia para su vida. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos aquí frente a nosotros en el texto del capítulo 4 un grupo de hermanos que estaban llenos de soberbia en su corazón y eso se hacía visible a través de muchos problemas que habían. ¿Cuál era la solución? Versículo 7 de alguna manera nos indica, o Santiago le indica cuál es el camino de salida. Y mire lo que dice, es muy importante esto. De alguna manera podemos verlo en tres verbos que son
enunciados aquí desde el versículo 7 al 10. Primero, someteos. Versículo 7. Versículo 8, acercaos. Y versículo 10, humillaos. Someterse a Dios es el camino de salida. Amén. Es el camino de restauración. Someterse a Dios. ¿Por qué? Porque esencialmente mis problemas generalmente tienen que ver con mi falta de sometimiento a Dios. Cuando yo me resisto a Dios, entonces me estoy entregando a los requerimientos del diablo. Pero cuando yo me someto a Dios, estoy resistiendo al diablo. Y dice, y el diablo huirá de vosotros. Hermanos, someterse a Dios es parte o es el inicio para salir de una vida egocéntrica. Someterse a Dios. Tú y yo debemos someternos a este Dios glorioso que es la autoridad absoluta y soberana sobre todas las cosas. Dios permanentemente hace un llamado al sometimiento. El Evangelio es un llamado al sometimiento a la autoridad de Dios, porque vivimos fuera de su autoridad. El Evangelio es un llamado a volver a ponernos bajo la autoridad de Dios. Versículo 8, acercaos a Dios. Toda vida egocéntrica es una señal de una vida lejos de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Acercaos a Dios. ¿Amén? ¿A quién pone la exigencia Dios? Al individuo. Acércate a Dios. Dicho de otra manera, Dios es tan glorioso que jamás va a andar detrás de alguien rogándole que por favorcito se acerque a Él. ¿Cierto? Dios le dice al ser humano, acércate a Dios. Pero hay una cosa que le asegura. Y Él se acercará a vosotros. No tengas duda que si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Dios no es como nosotros en ese sentido. Cuando tú, humillado delante de Él, buscas su gracia y misericordia, debes saber que Él te va a dar su gracia y misericordia. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿De qué manera es ese acercamiento que yo debo tener? Mire, pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. Ese acercamiento a Dios debe ser en arrepentimiento de mi pecado y en abandono de mi vida pecaminosa. Amén. Un cambio de actitud, aflíjanse, lamentense, lloren. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza, es decir, no sean insensibles a su situación. Ustedes están mal con Dios. Y eso debiera poner en su corazón, ¿cierto?, una angustia tremenda, una aflicción tremenda. No hay mayor señal de alguien que está muy lejos de Dios que el hecho de estar mal con Dios y estar insensible a Dios. Pero Dios te hace una invitación, acércate a Dios en arrepentimiento y pureza. Afligíos, lamentad. Y versículo 10, humillaos delante del Señor. Humillaos delante del Señor. ¿Qué significa humillarse delante del Señor? Significa todo lo contrario a esta vida egocéntrica. Cuando tú tienes una vida egocéntrica, tú primero te valoras en demasía a ti mismo y valoras demasiado, ¿cierto?, tus necesidades. En general hay una valoración muy grande de ti y de lo tuyo. La humillación tiene que ver con abandonar absolutamente esa idea. Absolutamente esa idea. La humillación es la puerta de entrada a la gracia de Dios. ¿Amén? En el Antiguo Testamento Dios pedía sacrificios, corderos, que de alguna manera representaran a la persona que penitente y en base a ese sacrificio Dios perdonaba, pero aún a pesar de eso que era tan importante de llevar un animalito y sacrificarlo en favor del pecador, a pesar de que era tan importante, en varias oportunidades Dios dice, los sacrificios que tú me puedas presentar no me interesan.
Un corazón contrito y humillado es lo que Dios no menosprecia. Eso implica la idea de que, hermanos, lo que Dios está esperando permanentemente es un corazón humillado delante de Él. ¿Ya? Resultado, y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Todos estos conflictos que estaban viviendo estos hermanos en la iglesia en Jerusalén eran gatillados por una vida absolutamente centrada en sí misma, pecaminosa, lejos de Dios y cerca de los valores del mundo, cerca de la cultura del mundo. El llamado a salir de esa situación y obviamente, y por ende, de resolver los conflictos, es un llamado a abandonar esta vida egocéntrica, a abandonar los valores mundanos, acercarse a Dios, someterse a Dios y humillarse a Dios. Solamente eso es lo que Dios pide. Y de esa manera podemos nosotros poner nuestra vida centrada en Dios y en sus propósitos. Lo cual, ¿cierto? Obviamente se traducirá seguramente en ese gozo que Dios promete, en esa plenitud y vida abundante que Dios ofrece a través de Cristo. Amén. Oremos al Señor.